Hola, nosotros somos el grupo número 5, conformado por Elizabeth Bedoya, Michelle Mendoza, Joana Montoya y yo, Geraldine Gaviria. El día de hoy vamos a realizar un análisis de los gobiernos colombianos de Iván Duque y de Gustavo Petro desde una perspectiva macroeconómica. Antes de iniciar, es importante diferenciar dos conceptos que son fundamentales en macroeconomía: el crecimiento económico y el desarrollo económico. El crecimiento económico hace referencia al aumento de la producción de bienes y servicios de un país, generalmente medido a través del Producto Interno Bruto, mientras que el desarrollo económico incluye aspectos relacionados con la calidad de vida de la población, como la pobreza, la educación, la salud y la distribución del ingreso. Por esta razón, analizaremos ambos gobiernos no solamente en el comportamiento del Producto Interno Bruto, sino también desde algunos indicadores sociales. Durante los últimos años, Colombia ha sido gobernada por dos administraciones con enfoques económicos totalmente diferentes. En el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez, que fue desde el año 2018 al 2022, con su Plan Nacional de Gobierno que se llamó Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, con su principal objetivo que fue impulsar el crecimiento económico a través de la inversión privada, el emprendimiento, la innovación y la generación del empleo. La idea era generar más empleo y mejorar la competitividad del país para atraer inversión y dinamizar la economía. Por su parte, el presidente Gustavo Petro, con su plan de gobierno que se denomina Colombia Potencia Mundial de la Vida, a diferencia del enfoque de Duque, el presidente Petro planteó una transformación económica basada en la sostenibilidad ambiental, la justicia social y la reducción de las desigualdades. Él con su propuesta busca que el crecimiento económico vaya acompañado de mejoras en las condiciones de vida de la población. Ahora vamos a realizar un análisis del crecimiento económico durante el periodo presidencial del expresidente Iván Duque, donde podemos evidenciar que durante los años 2018 y 2019 Colombia presentó un crecimiento moderado, pero este fue impulsado principalmente por el consumo de los hogares y la inversión privada. Sin embargo, en el año 2020, con la pandemia del COVID-19, la economía sufrió una fuerte caída. El Producto Interno Bruto se redujo aproximadamente a un 8,6%, siendo una de las peores crisis económicas de la historia recientes en el país. Esto ocurrió porque muchos negocios cerraron temporalmente y disminuyó la actividad económica. También podemos evidenciar que después de la pandemia, Colombia tuvo una fuerte recuperación económica. En el año 2021, el Producto Interno Bruto creció a cerca del 9,5%. Esta es una de las cifras más altas registradas en el país. Esta recuperación fue posible gracias a la reapertura de los negocios, el aumento del consumo de los hogares y las políticas de reactivación económica implementadas por el gobierno. Podemos evidenciar que durante el gobierno de Gustavo Petro, en el año 2023, se observa una desaceleración económica. Esto ocurrió por factores como las altas tasas de interés, la inflación y la disminución del consumo de los hogares. Pero, sin embargo, para el año 2024 y 2025 se proyecta una recuperación gradual, mostrando que la economía vuelve a crecer, aunque a un ritmo más moderado. Bueno, mi nombre es Michelle. Yo voy a continuar pues ya con el indicador del análisis pues del indicador de la pobreza, teniendo en cuenta pues el gobierno de Iván Duque, que fue desde el 2018 al 2022. En este caso, nosotros pudimos encontrar que desde el 2018 al 2019 se evidenció pues como una pobreza monetaria, la cual aumentó de un 30% a un 31,7%. Y la pobreza pues extremas también aumentó de un 10,8% a un 12,9%, lo cual pues reflejó como tal un crecimiento económico, un crecimiento no tanto pues como económico, que no benefició como tal, como a la población las poblaciones más vulnerables, es decir, de más escasos recursos. En este caso ya en el 2020, teniendo en cuenta pues la pandemia, hubo una crisis, la cual hubo pérdidas pues como de empleos, de ingresos, lo cual deterioró lo que fue hubo un deterioro social en este periodo, lo cual la pobreza monetaria pues aumentó
a un 39,9% y la pobreza extrema también tuvo como un aumento a un 19,2%. En esta etapa observamos una recuperación económica después de la pandemia. Gracias a la reapertura de las actividades productivas, el comercio y el empleo comenzaron a mejorar, lo que permitió reducir la pobreza monetaria hasta el 34,4% en el año 2022. Sin embargo, aunque hubo una mejoría frente a los años más críticos de la pandemia, la pobreza extrema continuó siendo alta. Esto significa que muchos hogares seguían teniendo dificultades para cubrir sus necesidades básicas, por lo que la recuperación económica no benefició a toda la población de la misma manera. Ya en el gobierno pues de Petro, eh, pudimos validar que entre el 2022 y el 2024 hubo una reducción de pobreza. En este caso, se disminuyó como tal esa pobreza monetaria a un 34,4%, de un 34,4% a un 31,8%. Y la pobreza extrema también redució porque estaba en un 16,7% a un 15,7%. Ya una vez pues como pasado este periodo pudimos evidenciar lo que fue un factor de mejora, hubo como una mejora una vez pasado esto, lo cual estuvieron pues como asociados a programas sociales, aumento salarial pues que aumentó el mínimo y transacciones monetarias, lo cual hubo una recuperación como tal de empleos. Durante el gobierno de Gustavo Petro se observa una mejora en algunos indicadores sociales, aunque el crecimiento del Producto Interno Bruto fue más moderado que el registrado en la recuperación post-pandemia. Las cifras de pobreza mostraron una tendencia favorable. Esto nos permite ver una diferencia importante entre crecimiento económico y desarrollo económico. El crecimiento del Producto Interno Bruto mide cuánto produce la economía, mientras que el desarrollo también tiene en cuenta aspectos como la calidad de vida, el bienestar y las oportunidades de la población. Por eso, aunque la economía no creció tan rápido, los indicadores sociales reflejan mejores condiciones para muchas personas. En cuanto a la distribución del ingreso, durante este periodo se evidenció un aumento de la desigualdad. Esto se observa a través del índice de Gini, que mostró incremento tanto en las zonas urbanas como en las rurales. La situación más crítica se presentó en el año 2020 debido a la pandemia, ya que muchas personas perdieron sus empleos o vieron muy reducidos sus ingresos. Aunque la economía tuvo una fuerte recuperación en el 2021 y en el 2022, los beneficios de ese crecimiento no llegaron de manera equitativa a toda la población. Por esta razón, podemos concluir que un aumento del Producto Interno Bruto no siempre se traduce en una mejor distribución de la riqueza. En esta gráfica vamos a ver el análisis de la distribución del ingreso en el gobierno de Gustavo Petro, año 2022-2026, que fue la reducción de la desigualdad. El índice de Gini urbano disminuyó de 0,545 a 0,538, mientras que en las zonas rurales bajó levemente un 0,491 en el año 2024. Los factores que ayudaron a esto fue los programas sociales, el aumento del salario mínimo y las políticas de inclusión social. En este fue el desarrollo económico, una mejor distribución del ingreso, contribuyendo al bienestar de la población y a la reducción de brechas sociales entre los mismos habitantes. En este cuadro comparativo entre crecimiento y desarrollo vamos a comparar dos gobiernos, el de Iván Duque y el de Gustavo Petro. Crecimiento del PIB. En el gobierno de Iván Duque hubo una alta recuperación post-pandemia. En el gobierno de Gustavo Petro fue más moderado. La pobreza. En el gobierno de Iván Duque se incrementó durante la pandemia. En el de Gustavo Petro disminuyó. La desigualdad. En el gobierno de Iván Duque aumentó especialmente por la crisis sanitaria. En el de Gustavo Petro disminuyó ligeramente. Desarrollo social. En el gobierno de Iván Duque fue muy afectado por la crisis sanitaria que se presentó en el momento. En el de Gustavo Petro mejoró gradualmente. El crecimiento económico no siempre implica desarrollo. Durante algunos años el PIB creció significativamente, pero la pobreza y la desigualdad siguió afectando gran parte de la población del país. Y esto demuestra de que el desarrollo depende también de todos los beneficios de crecimiento que dé el Estado.
En el año 2026 se presentan elecciones presidenciales en Colombia, de los cuales tenemos dos candidatos. Uno de ellos es Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, que es abogado, empresario, fundador del Movimiento Defensores de la Patria, y su enfoque está en la seguridad, la inversión privada y la reducción del tamaño del Estado. Por otro lado, tenemos a Iván Cepeda Castro, senador de la República, integrante del Pacto Histórico, y su enfoque está en la justicia social, derechos humanos y reducción de la desigualdad. En ambos candidatos presentan propuestas muy diferentes para impulsar el crecimiento económico y desarrollo del país. Propuestas del candidato presidencial Iván Cepeda del Partido Pacto Histórico. En el aspecto económico, impulsar una economía productiva para reducir la dependencia del petróleo y el carbón, fortalecer la reforma agraria y aumentar la producción agrícola para garantizar la seguridad alimentaria en el país. Incrementar la inversión social tanto en infraestructura, educación, salud y programas sociales, y combatir la corrupción y mejorar la eficacia del gasto público. Aspectos de desarrollo. Garantizar el acceso universal de la salud, educación y protección social del país. Reducir la pobreza y la desigualdad mediante programas de inclusión social. Fortalecer el implemento de los acuerdos de paz y reparación de las víctimas. Llegar a mayor presencia estatal a las zonas abandonadas del país, impulsar la participación ciudadana y la democracia territorial. Posibles efectos económicos. Mayor inversión en el capital humano. Reducción de las brechas sociales. Diversificación gradual de la economía, la agricultura y las energías limpias. Incremento de la productividad a largo plazo. Fortalecimiento del mercado interno y mayor capacidad de consumo en los hogares. Riesgos. Mayor gasto público que aumenta el déficit fiscal. Posible incremento de la deuda pública. Menor confianza en algunos inversionistas privados en el país, y los resultados económicos pueden tardar varios años en reflejarse. Ahora vamos a hablar de las propuestas de Abelardo de la Espriella. Sus propuestas tienen un enfoque principalmente orientado al crecimiento económico. Su planteamiento busca fortalecer la inversión privada mediante la reducción de impuestos, la disminución del gasto público y una menor intervención del Estado en la economía. Además, propone fortalecer sectores tradicionales como el petróleo y el gas para impulsar la actividad productiva. En términos de desarrollo, sus propuestas se enfocan especialmente en la seguridad y la generación de empleo y la focalización de subsidios para la población más vulnerable. Ventajas y riesgos de esta propuesta presidencial. Desde una perspectiva macroeconómica, estas propuestas podrían generar ventajas importantes, como atraer inversión, aumentar el empleo y estimular el crecimiento económico. Sin embargo, también existen riesgos. Por ejemplo, una reducción de impuestos podría disminuir los ingresos del Estado y limitar la financiación de programas sociales como salud y educación. Además, existe el riesgo de que los beneficios del crecimiento económico no lleguen de manera equitativa a toda la población. Por esta razón, el principal desafío de este modelo es lograr que el crecimiento económico se traduzca también en desarrollo social. Como conclusión, encontramos que el crecimiento económico y el desarrollo económico no son conceptos equivalentes. Durante el gobierno de Iván Duque se presentó una fuerte afectación por la pandemia, lo que impactó negativamente tanto el crecimiento como algunos indicadores sociales. Por su parte, durante el gobierno de Gustavo Petro se observó una recuperación más moderada del crecimiento, pero con mejoras en indicadores como pobreza y la distribución del gasto. También concluimos que los resultados económicos no dependen únicamente de las decisiones de los gobiernos, sino que están influenciados por factores externos como la pandemia, la inflación y las condiciones de la economía mundial. Finalmente, consideramos que los futuros gobiernos deben buscar un equilibrio entre crecimiento económico, sostenibilidad fiscal y bienestar social.